Pues el Coro Alonso Lobo es una asociación cultural que tiene casi 30 años de historia y, y que nace con el fin y con el objetivo de estudiar y difundir la música del Renacimiento, principalmente del Renacimiento español. En general la música española, pero principalmente centrados en este periodo. Uno de los principales periodos de música de nuestra historia y que nosotros queríamos dar a conocer porque entendíamos que no era del todo conocido. Entonces, todos estos años lo que hemos hecho ha sido pues, estudiar y difundir por todo el mundo este tipo de música que para nosotros es muy importante y realmente muy interesante. Sí, nosotros somos un juego de cámara, como dice el nombre, entonces nuestro nivel máximo de personas son 16, 18. En este momento somos 16 voces y yo 17 personas. Y bueno, pues normalmente ensayamos los sábados por la mañana, ensayamos desde las 11 hasta las 2 más o menos. Y lo que nosotros hacemos es semanalmente realizar nuestro ensayo. Preparamos ese ensayo más o menos enviando partituras y conociendo el contenido del ensayo de lo que queremos hacer en función de las necesidades que tengamos y bueno, pues con una cierta preparación en casa, pues nosotros cuando nos juntamos pues desarrollamos un ensayo. El coro se sitúa en semicírculo, que es la forma habitual para un coro de cámara y en este caso lo que yo he hecho ha sido introducir una pequeña variación y es colocar a los bajos en el centro junto a las contraltos en lugar de una disposición ordinaria. Entonces lo que consigo con eso es que la voz del bajo tenga un peso específico en la creación del sonido que nosotros hacemos y tenga un sonido especial, poniendo a los tenores en el ala más externa frente a las sopranos. Y esta, bueno, pues es la característica del sonido del coro Alonso Lobo que estamos realizando ahora. Sí, hemos intentado hacer algunas cosas, de hecho intentamos y hemos puesto en algunas redes un poco lo que es este trabajo que se ha intentado hacer de cantar todos a distancia y de tener todos a distancia de una obra. Lo que pasa es que estas cosas, bueno, pues están muy bien como experimento, pero realmente desde un punto de vista musical y artístico, pues no es todo lo que tiene que ser, ¿no? Pero el confinamiento ha sido un parón obligado bastante duro y bastante serio para lo que es el coro. Además nos encontramos que realmente la polifonía y lo que es cantar supone un peligro extra en lo que es la acción musical, porque realmente nuestra respiración y nuestra emisión es mucho más lejos de lo que es habitualmente para alguien que respira normalmente y que toca un instrumento de cuerda, un instrumento de tecla. Entonces, si normalmente el espacio de separación entre las personas tiene que ser 2 metros, nosotros tenemos un alcance de 5 metros, con lo que especialmente es más difícil. Es decir, hemos tenido que separarnos para mucho más para poder hacer esto. Claro, el espacio que uno ocupa cuando se pone a trabajar pues es un espacio enorme ahora. Y eso que somos solamente 16 personas. Aún así, después del confinamiento, nosotros retomamos un poco la idea de volver a hacer. Durante el confinamiento lo que puedes hacer pues, es mantener un poco la voz, ejercicios de respiración, ejercicios de vocalización, cantar con unos, cantar con otros, intentarlo por lo menos. Y después, bueno, pues cuando termine el confinamiento, retomamos desde el mes de junio, retomamos nuestra actividad de ensayar y ensayábamos al aire libre, que es un poco lo que podíamos hacer con una separación pues eso, de 3 metros entre cada uno de los miembros y conmigo pues casi 6 metros. Todos con mascarillas, por supuesto, y te encuentras pues con que la mascarilla pues, es un silenciador muy importante, es un filtro que filtra todo, ¿no? Y el sonido pues se desvirtúa, te impide una respiración profunda que se pega cuando tú inspiras y bueno, pues es una molestia añadida. Entonces hemos observado que el coro de televisión hizo un concierto sobre una de las obras que también nosotros teníamos en repertorio, que era Requiem de Morales, y vimos que, bueno, pues que en una iglesia ellos llevaban unas máscaras especiales y nosotros hemos pedido información sobre esas mascarillas a ver si realmente se pueden utilizar para poder realizar alguna actividad, sobre todo actividad de ensayos, porque este tiempo evidentemente se pierde mucho sonido,
el coro es un instrumento, como puede ser un piano, como puede ser una orquesta, y necesita pues, que todos los miembros estén presentes ensayando para poder hacer su música. Y el sonido pues, no se pierde un poquito, se pierden respiraciones, se pierde, hay que recuperar esa pérdida de punto fino en el que nos encontramos. Y bueno, pues en eso hemos estado en estos meses después del confinamiento, intentando reponer lo que significa un parón de 2 meses o casi 2 meses y medio de no actividad juntos. Pues estamos intentando dar solución a ese problema. Claro, evidentemente nosotros sí podemos ocupar un espacio razonable, porque al ser 16 personas sí podríamos mantener esas distancias de seguridad en un espacio muy grande, pues una nave o un auditorio o alguna cosa así. Sí, entonces, a lo mejor sí se podría plantear hacer una actividad de ensayos en un espacio muy grande. Hablamos con el ayuntamiento para ver si podíamos encontrar un espacio grande que pudiera permitirnos, no solamente cuando venga un poco el frío, sino cuando empiecen, ya sabes que a finales de agosto las tormentas empiezan a hacer presencia y ahí ya se suspenden también los ensayos. Entonces, hablamos con ellos para ver si encontrábamos un espacio donde poder ensayar y estamos a la espera de respuesta para ver si podemos encontrar ese espacio suficientemente grande. Pues nosotros pensábamos que es un riesgo añadido la emisión de 16 personas en un espacio reducido para el público. Entonces, de no ser al aire libre, nosotros habíamos tomado la decisión como conjunto de no hacer ningún concierto que fuese con público. Sí en diferido, si vía red o si emitido, de tal manera que se pudiera recibir a través de estos medios. Pero el riesgo para las personas que pudieran asistir no queríamos asumirlo como asociación y tomamos la decisión de no hacer ningún concierto todavía de momento hasta que no exista pues, alguna solución a este problema. Claro, estamos todos esperando la famosa vacuna a ver si aparece, si viene, si la de los rusos funciona, a lo mejor funciona. Pero bueno, en principio estamos a esa espera. Estamos preparando repertorios y estamos nosotros preparándonos para cuando estas cosas puedan hacerse. Y bueno, pues de momento estamos mirando qué repertorio podríamos hacer y sí existen algunas ideas, porque claro, durante este confinamiento lo que ha sido muy libre ha sido el pensamiento y todos estábamos pensando en nuevos proyectos, en nuevas cosas, en qué podíamos hacer, qué podíamos acometer. Lógicamente se nos ocurre lo primero, pues rendir homenaje a todas esas personas, ¿no? Y rendir homenaje a las víctimas también con alguna misa de difuntos, como te digo que he hecho nuestros compañeros de foro de radio televisión y bueno, pues alguna cosa así sí queríamos plantear. Pero también existe posibilidades de hacer otro tipo de proyectos que también nos devuelvan un poco ese estado de sociedad que hemos perdido. Porque no nos damos cuenta, pero el concepto de civilización con estas cosas se pierde mucho más de lo que se estima. Y nosotros, bueno, pues queríamos volver a contribuir, como hemos hecho todos estos años, a que nuestra sociedad cercana pues tenga ese estado de civilización en perfecto estado. Sí, normalmente soy yo la persona que decide el repertorio en última instancia. Lo que pasa es que siempre me gusta consultar y consulto habitualmente con el core y con el equipo directivo qué cosas y qué proyectos puedan resultar interesantes. Evidentemente es la labor del director decidir el repertorio y así lo cumplimos finalmente. Y suelo ser yo el que propone nuevos repertorios, nuevas actividades y nuevas cosas. Aunque también estamos condicionados por las peticiones que las personas que quieren un concierto pues nos piden. Entonces, cuando hay conciertos concretos que te piden programas concretos, pues dedicas parte de tu tiempo a recuperar ese repertorio o bien a montarlo. Y si no, bueno, pues nosotros queremos o miramos o buscamos nuevas cosas para poder ofrecer constantemente. Lo que pasa es que montar un repertorio nuevo no es una cosa sencilla y fácil. Darle la madurez suficiente como para después poder presentarlo requiere mucho tiempo, requiere mucha preparación
muy, bueno, pues es un poco más lento de lo que se ve cuando uno se acerca a un concierto y ve el resultado final. Ahí detrás hay muchos meses de estudio individual, colectivo, que algunas veces no se tienen en cuenta cuando, sobre todo cuando hablamos de cachés. Pero sí es cierto que montar un repertorio es algo trabajoso. Y ahora, lógicamente, después de esto, pues que se han caído muchos conciertos, que se han caído muchos proyectos, pues hay que proponer otros. Estamos dando vueltas y buscando, mirando, sobre todo en esa faceta que te decía de investigar, de buscar, que ha sido una de las cosas que también hemos hecho nosotros importantemente durante estos años. Encontrar cosas nuevas para proponer cosas nuevas. Hay algunos conciertos que hemos hecho en este hilo sobre repertorios que se utilizan habitualmente, como fue el último concierto que hicimos en concreto en la Capilla del Espíritu Santo en la Catedral de Cuenca, que ha sido muy bien recibido, que un éxito muy importante. La gente acudió y realmente fue muy interesante. Colaboramos también habitualmente con algunos instrumentistas de música antigua para poder también dotar de otras perspectivas a los conciertos. Bueno, todas estas cosas son las que condicionan la presencia o la actividad de un nuevo repertorio y de la búsqueda de ese nuevo repertorio, como tú comentas. Bueno, pues nosotros cuando en el año 95, me parece que fue cuando la Junta de Cofradías nos presentó la idea de hacer un proyecto nuevo para el concierto de inicio de Cuaresma, que empezaba por entonces a celebrarse y a aparecer como idea. Nos proponen hacer algo que fuera diferente. Nosotros, evidentemente, lo que hacemos es buscar algo que tuviera que ver realmente con una persona, como siempre, que tuviese el encargo. Entonces, queríamos hacer algo que tuviera relación con la Semana Santa. Y empezamos a investigar cómo era la Semana Santa, cómo se celebraba la Semana Santa. Y encontramos que efectivamente Tomás Luis de Victoria escribe una obra magistral en el siglo XVI que se llama Oficio de Semana Santa y que se reparte en varios días ocupando lo que serían las horas monásticas de un monasterio. Entonces lo que hacemos nosotros es reconstruir un poco esa acción, quitando algunos espacios de la liturgia que no lo son y generando una idea única de concierto que pasa desde el miércoles santo hasta el viernes santo en primera instancia y después el sábado santo. Lo que nosotros queríamos añadir, a pesar de que no está en el oficio de Semana Santa, la resurrección como final de lo que es el proceso de Semana Santa. Entonces nosotros generamos un proyecto que une música gregoriana a una idea de distintos momentos litúrgicos a lo largo de la Semana Santa con música de Tomás Luis de Victoria. Ponemos la escena que entendemos que es necesaria para que se comprenda y la escenificación necesaria y la iluminación necesaria para que se comprenda, aparte de una voz en off que va contando un poco los distintos cambios de los distintos días. Esto es en esencia lo que es el oficio de tinieblas y entonces lo que encontramos hace unos años es que el monasterio de Clés es un monasterio del siglo XVI y que reúne estas condiciones que nosotros entendemos que son muy óptimas para poder representar el oficio de tinieblas. Lo proponemos a la persona que entonces era la persona que llevaba adelante la dirección del monasterio, que era Arturo, el sacerdote, y lo que hacemos es, Arturo Candela, lo que hacemos es proponerle hacer el oficio de tinieblas un poco especial, de tal manera que se tuviese también una vivencia del monasterio. Entonces, el número de personas que puedan acudir al concierto es un número limitado porque nos tienen que seguir a lo largo del monasterio, se recojan en lo que es el claustro y a partir de aquí pues van pasando por distintos espacios del monasterio, por el coro, por el presbiterio, por la nave central, por la escalera magna, donde se va a ir desarrollando el espectáculo, el coro alto, etc. Entonces, hemos hecho durante estos años el oficio de tinieblas desde esta envergadura y poco a poco pues, ha ido, como tú bien dices, consolidándose. Tras la salida de Arturo Candela de la dirección de Euclés y apareció un nuevo proyecto en Euclés para la gestión y la gerencia del monasterio y estando también participando también de este proyecto, pues hemos pensado ahora, se ha pensado ahora rehacer lo que sería el oficio de tinieblas en un espectáculo multimedia completamente diferente.
Entonces, en los próximos años lo queríamos haber ya presentado este año y en los próximos, no ha podido ser por la situación de la pandemia, lógicamente, y por el corte de todas las cosas, pero en los próximos años se presentará una versión distinta de lo que sería el Oficio de Tinieblas. El Oficio de Tinieblas es un proyecto que en inglés se ha marcado como proyecto y que aparecerá un proyecto nuevo que nosotros vamos a presentar como desde la nueva dirección del monasterio de Uclés para un poco darle una aparición distinta a lo que sería la celebración de la Semana Santa en el monasterio de Uclés. Entonces, nuestra situación en el monasterio de Uclés con el Oficio de Tinieblas pues ha terminado y en principio no se hará más, porque durante la Semana Santa se realizará en el monasterio de Uclés otro proyecto que se llama Lux in Tenebris, que quiere transmitir un poco lo que es la esencia del monasterio, lo que es la esencia del monasterio en la Semana Santa. Pues es una cosa que realmente es muy interesante porque se pasa de todo. Pasas desde momentos muy duros y de mucho agotamiento vocal y de mucho agotamiento físico, porque realmente es muy difícil cantar en la calle, es muy duro cantar en la calle y durante 3 horas y media es muy duro, mucho más duro. Y muchas veces los condicionantes acústicos todavía empeoran estas condiciones porque el viento se lleva el sonido, porque la posición acústica no es la más adecuada, porque los rebotes no aparecen, porque, bueno, pues muchos condicionantes de sonido. Y por otra parte es una sensación extraordinaria la participación en una procesión completamente distinta, con un concepto completamente distinto, donde se va construyendo, donde se va atrayendo a la gente a un concepto de procesión en el que se busca la meditación, en el que se busca la reflexión, en el que se busca la interiorización y el silencio, y donde se pretende con esa voz cantada llegar a ese estado acústico y ese estado de sonido que nos lleve a esa meditación, esa presentación. Entonces es una experiencia muy viva, acompañando la Veracruz, es una cosa que hemos hecho desde su inicio y para mí especialmente es importante porque escribí las palabras que cantamos en polifonía durante esa procesión, entonces todavía tiene un plus extra. Y realmente es una cita a la que, excepto este año que no nos han dejado tampoco, pues hemos acudido siempre y siempre que quieran pues acudimos. Es una cosa muy especial. El problema del público joven es el rechazo sistemático que se hace sobre la música clásica. Es una de las cosas que nosotros hemos visto cuando realmente se consume. Desde la perspectiva de profesor durante muchos años, ya 27 años, pues he tratado de hacerles ver que realmente esto no es así, que ellos consumen música clásica y la pueden consumir porque es una música estupenda que además les interesa y les gusta cuando la conocen. Pero si hay algo particularmente difícil es realmente, como tú bien dices, nuestro repertorio. Es por esto por lo que nosotros hemos querido coger el toro por los cuernos y tratar de difundirlo, para que la gente vea que esos clichés, esos estereotipos caen cuando uno se acerca y escucha. Es algo que se puede hacer con naturalidad y que realmente funciona. De hecho, la introducción de algunos miembros jóvenes en el coro pues ha hecho que algunos amigos y personas jóvenes acudan a los conciertos, encontrándose y comentando después que efectivamente dice, esto es una cosa estupenda, ha sido preciosísimo, ha sido un concierto genial. Se encuentran con algo que no conocen y cuando uno se encuentra con algo que no conoce y le gusta y lo disfruta, pues sale encantadísimo y repite. Entonces, el problema que tenemos es el problema que tiene en general la música clásica de desconexión con la sociedad, porque se consume otro tipo de música. Entonces, yo creo que, y es una de las cosas a las que animo siempre, y es a consumir todo tipo de música. No solamente vamos a comer carne, sino que también comemos otros alimentos que satisfacen y que dan a nuestra dieta una variedad interesante.
hagámoslo también con la música. No consumamos un solo tipo de música, sino que abramos nuestra mente a consumir muchos tipos de música. Y esto nos va a hacer que este tipo de música, francamente, se escuche. En principio sí, es una de las cosas, hombre, uno nunca se cansa, porque cuando estudias dirección, pues te preparas para esto y lo que quieres es dirigir, evidentemente. Te gusta. Dirigir significa interpretar un instrumento colectivo y eso es francamente muy bonito. Es una de las cosas más bonitas que he hecho, porque cuando como instrumentista, cuando tú tocas un instrumento, tienes un desarrollo artístico concreto, pero el trabajar con las distintas sensibilidades y con las distintas acciones artísticas, tanto del coro como de una orquesta, pues es una cosa muy multiplicada, es algo multiplicado por todos los miembros que están, ¿no? Y es muy bonito. Entonces, cuando uno pues, estudia esto y es lo que le sale, pues hacerlo lo haces durante toda tu vida. Y bueno, pues mientras el coro Alonso Lobo entienda que soy la persona adecuada para hacerlo, y en el momento que eso pues, lo dejaré y dirigiré en otro sitio. Ahora sí que me has puesto en la piel. dirigir, dirigir es francamente algo maravilloso. Lo que pasa es que componer es posiblemente la esencia de la creación musical. Y la composición es algo que uno lleva adentro y que no puede dejar de hacer. Constantemente estás haciendo, estás escribiendo, aunque no lo publiques, aunque no lo presentes, aunque no lo hagas, pues son cosas que te sale a hacer. Si tuviera que elegir una de las dos cosas, recuerdo a mi maestro que me decía, no te olvides nunca que la música es necesaria hacerla viva y tú tienes la posibilidad de hacerla viva. Hazla viva, deja de componer, ya lo harán otros, pero no podría elegir. Mi vida no sería completa sin ninguna de las dos cosas. Lo siento. Competitividad es posible que no, porque yo creo que cada uno desarrollamos una faceta distinta. Rivalidad, sí, y desgraciadamente mucha y malentendida. Yo creo que deberíamos ser un poquito menos rivales, pensar que todas las personas hacen su trabajo y cada uno hace un trabajo que cree que tiene que hacer, que cree que aporta algo a nuestra sociedad y desde esa perspectiva todo trabajo debe ser bien recibido, bien hecho. Bien es cierto que últimamente esa rivalidad baja un poco, pero yo creo que la rivalidad está fomentada por la escasez de recursos. El tener que compartir pocos recursos hace mucho más difícil la convivencia. Si hubiese más recursos, si hubiese más posibilidades para todos, quizá ese nivel de rivalidad se entendería menos porque evidentemente, como digo, existe un camino diferente para cada una de las agrupaciones que estamos en contra. Nosotros queremos bajar y decir que efectivamente no nos sentimos rivales de nadie, sino compañeros de todos y que bueno, pues que nos parece muy interesante que las personas empleen y hagan sus cosas como las hacemos nosotros. Ya te digo, quizá el problema principal y fundamental sea la escasez de recursos y la necesidad que todos tenemos de unos recursos que muchas veces no nos llegan y que cuando llegan algunas veces llegan muy poquito y en situaciones muy complicadas. La frase es que no hay dinero es una frase que nosotros vivimos sistemáticamente desde tiempo inmemorial. Y es una frase con la que tenemos que terminar, porque hay cosas que pedimos que no significan, que no comportan dinero y tampoco llegan. Entonces, creo que las instituciones ahora, en un momento en el que se está haciendo un esfuerzo para que todos los sectores económicos progresen y la pandemia no sea una cosa que hunda, sino que pueda sacarnos en los próximos años, pues piensen también que el sector cultural no profesional tiene que revitalizarse y hay que cambiar. Por eso estamos intentando hacer ver y contarles que estas cosas deben tenerse en cuenta. A ver qué pasa.